Para el mundo, yo era una simple anciana viviendo modestamente de una pensión de 8,000 pesos al mes. O al menos, eso es lo que todos creían. Pero la verdad es que guardaba un secreto tan grande como silencioso. Durante 3 largos y difíciles años, había estado apoyando a mi hijo y su familia, quienes atravesaban serios problemas económicos, con 5,500 pesos cada mes. Sacrifiqué 2/3 de mi pensión, aprendiendo a sobrevivir con apenas 2,500 pesos para mí. Y a pesar de todo, las palabras que mi nuera me lanzó un día resonaron como una sentencia: con lo pobre que es, no debería darse lujos. En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 76 años. Hace 5, el amor de mi vida, mi esposo Mateo, partió de este mundo, dejándome sola en esta pequeña casa en el corazón de Coyoacán, un barrio que aún respira el aire del viejo México. La casa tiene más de 40 años, sus muros han visto pasar décadas, pero fue el nido que Mateo y yo elegimos juntos, el santuario de nuestros recuerdos. Mi rutina diaria comienza al alba, a las 5 de la mañana. Lo primero que hago es salir al pequeño patio que Mateo diseñó y construyó con sus propias manos, un oasis de verdor en medio de la ciudad. El aroma dulce de las bugambilias y los jazmines me envuelve mientras riego las plantas. Buenos días, mis flores. Hoy están más hermosas que nunca, les susurro, imaginando que Mateo me escucha desde algún lugar. Hablarle en silencio se ha convertido en mi ritual más sagrado. De cara al exterior, soy la típica pensionada que vive al día. Los vecinos, con la mejor de las intenciones, a menudo me comentan con compasión: Doña Sofía, debe ser muy difícil vivir solo con la pensión, ¿verdad? Yo siempre respondo con una sonrisa serena: mientras haya vida y salud, soy feliz. Y en parte es verdad. He perfeccionado el arte de la austeridad hasta convertirlo en una segunda naturaleza. La electricidad se usa lo mínimo indispensable. A las 9 de la noche, la casa ya está en penumbra. Mi dieta se basa en las ofertas del mercado: frijoles, arroz, nopales y tortillas son los protagonistas de mi mesa. La ropa que visto es la misma desde hace años, cada prenda cuidada con esmero, cada remiendo una historia. La gente del barrio me admira por ello. Qué mujer tan admirable y sencilla es Doña Sofía, suelen decir. Pero detrás de esa fachada de sencillez, se esconde mi gran secreto. El fondo de retiro de Mateo, que ascendía a 1,000,000 de pesos. Y más allá de eso, el resultado de 30 años de inversiones prudentes y metódicas que hicimos juntos, un fideicomiso que, con el tiempo, había crecido hasta alcanzar un valor de casi 5 millones de pesos. Sofía, el dinero debe usarse con cabeza, solía decirme Mateo con esa calma que lo caracterizaba. Si vivimos de acuerdo a nuestras posibilidades, el futuro siempre estará asegurado. Por ahora, un poco de paciencia. Esa era su filosofía. Mateo, un hombre meticuloso que trabajó como jefe de contabilidad en una pequeña empresa familiar, jamás descuidó las finanzas del hogar en nuestros 45 años de matrimonio. Salíamos a cenar fuera solo un par de veces al año, y nuestras vacaciones se limitaban a escapadas a las aguas termales de Morelos cada 2 años. Sin embargo, el tiempo que pasábamos juntos era una felicidad que ningún dinero podría comprar. Cuando Mateo falleció, la magnitud de la fortuna que me dejó me sorprendió incluso a mí. ¿Tanto guardaste, mi amor?, le pregunté al estado de cuenta, con una mezcla de asombro y profunda admiración por su disciplina. A pesar de la nueva realidad financiera, no cambié mi estilo de vida. La costumbre de vivir con menos de 6,000 pesos al mes estaba grabada en mi ser, y, sobre todo, no quería romper la promesa que le había hecho a mi esposo. Mi hijo, Javier, tiene 45 años. Es un hombre bueno, un técnico que ha trabajado honradamente durante 20 años en una fábrica local. Su esposa, Valeria, de 43, trabaja a tiempo parcial en un Oxxo cercano. Es una mujer sociable y alegre, pero a veces sus palabras pueden ser tan afiladas como un cuchillo. Juntos tienen a mi nieta, Isabela, una adorable niña de 9 años que es la luz de mis ojos. Cuando viene a visitarme y me dice con su vocecita dulce: abuela, cuando me vas a hacer tus galletas de mantequilla, siento que sería capaz de darle el mundo entero.
La familia de Javier vivía en una casa que compraron con un crédito hipotecario a 30 años, pagando una mensualidad de 14,000 pesos. Se esforzaban por darle a Isabela la mejor educación, con clases de ballet, guitarra e inglés. Su vida parecía estable y tranquila hasta que, hace 3 años, la pandemia lo cambió todo. La fábrica donde trabajaba Javier no fue inmune a la crisis, los pedidos cayeron en picada. El dueño, con gran pesar, tuvo que anunciar un recorte salarial para todos los empleados. Javier me contó, con la voz rota, cómo su sueldo neto bajó de 18,000 a 14,000 pesos. El trabajo de Valeria en el Oxxo también se redujo de 4 a solo 2 días por semana, y sus ingresos mensuales se desplomaron de 5,000 a 2,500 pesos. En total, sus ingresos familiares pasaron de 23,000 a 16,500 pesos. Después de pagar la hipoteca y los servicios, que sumaban 15,000 pesos, y los gastos de la escuela y las clases de Isabela, que eran otros 5,000, se enfrentaban a un déficit mensual de al menos 3,500 pesos. Era una situación insostenible. Un día, Javier vino a verme. Su rostro estaba sombrío, sus hombros caídos por el peso del agotamiento. «Mamá, necesito hablar contigo. Tengo que pedirte un favor», dijo, con la mirada clavada en el suelo, como si le avergonzara su propia petición. Con la reducción de sueldo por la pandemia, las cosas están muy mal. A Valeria también le recortaron las horas y, por más que hacemos cuentas, no nos alcanza. Sus manos temblaban ligeramente. Nunca había visto a mi hijo tan desesperado. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías ayudarnos con unos 3,000 pesos al mes? Solo hasta que las cosas mejoren. Te juro que te lo devolveré en cuanto pueda. Al ver el sufrimiento en sus ojos, no dudé ni un segundo. Asentí con la cabeza. Claro que sí, Javi. Somos familia, y la familia está para ayudarse. La expresión de alivio que inundó su rostro en ese momento es una imagen que jamás olvidaré. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Te prometo que te compensaré por esto. Ver a mi hijo con los ojos llenos de lágrimas me confirmó que había tomado la decisión correcta. Los primeros 6 meses de mi ayuda financiera, la relación fue pacífica y llena de gratitud. Javier venía a casa a finales de cada mes, siempre con palabras de agradecimiento. Mamá, no sabes cuánto nos ayudas. Gracias a ti estamos saliendo adelante. Valeria también me visitaba los fines de semana con Isabela. Suegra, de verdad que estamos muy apenados por la molestia. Mil gracias por todo. Isabela se sentaba en mi regazo y me abrazaba fuerte. Gracias, abuela. Papá y mamá dicen que eres nuestro ángel guardián. Cada una de esas palabras fortalecía en mí el sentimiento del lazo familiar. Sin embargo, a partir del 7º mes, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. El recorte salarial de Javier continuaba y no había señales de que Valeria recuperara sus horas de trabajo. Mamá, es que Isabela ahora quiere tomar clases de baile folclórico. ¿Crees que podrías aumentar un poco la ayuda? Al principio, Javier lo pedía con timidez, pero al ver que yo accedía sin quejarme, sus peticiones se hicieron más audaces y frecuentes. Los 3,000 pesos se convirtieron en 4,000, luego en 5,000. Actualmente, la ayuda asciende a 5,500 pesos mensuales, una suma considerable que representa más de 2/3 de mi pensión. Vivir con los 2,500 pesos restantes es una proeza. He tenido que reducir mi presupuesto para comida a menos de 1,500 pesos y minimizar el consumo de gas y luz. En invierno, en lugar de encender el calentador, me abrigo con varias capas de ropa para soportar el frío de la casa. Pero pensaba que, por el bien de mi hijo y su familia, ese sacrificio era natural. Porque somos familia. El mes pasado, durante el 9º cumpleaños de mi nieta Isabela, ocurrió algo que dejó una herida profunda en mi corazón. Cada año, para su cumpleaños, le preparaba un sobre con dinero en efectivo. A pesar de mi presupuesto ajustado, logré juntar 2,000 pesos de mis gastos del mes, los metí en un bonito sobre rosa y fui a su casa. Isabela, mi amor, feliz cumpleaños.
La carita de felicidad de mi nieta al recibirme en la puerta me llenó de alegría. Ten, mi vida, este es tu regalo de cumpleaños. Le extendí el sobre, pero fue Valeria quien lo tomó y, sin ningún pudor, lo abrió para verificar el contenido. En ese instante, su rostro se transformó. Frunció el ceño y su expresión se llenó de un desdén evidente. Solo 2,000. Con la pensión que recibe, qué tacaña, murmuró, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Sus palabras me atravesaron como dagas de hielo. Podría haberse esforzado un poco más por su única nieta, ¿no creí? Su mirada fría me juzgaba desde arriba. Isabela, dándose cuenta de la tensión, tenía una expresión de incomodidad, mientras que Javier permanecía sentado en el sofá, en silencio, sin hacer el menor intento por detener a su esposa. Con manos temblorosas, le entregué el sobre directamente a Isabela. Es un detalle de tu abuela, mi amor. Con mucho cariño. Las abuelas de mis amigas les dan más, abuela, dijo Valeria con una sonrisa venenosa. La pensión no la recibe cada mes. De vez en cuando podría usarla para consentir a su nieta, ¿no le parece? Cada palabra era un golpe más, y mi corazón se hundía en una tristeza infinita. De camino a casa, la frase con la pensión que recibe resonaba en mi cabeza una y otra vez. Jamás me he avergonzado de mi pensión. Es el fruto de más de 40 años de trabajo honesto, mío y de mi esposo, de haber cotizado puntualmente nuestras cuotas. No entendía por qué tenía que ser tratada con ese desprecio, como si recibirla fuera una ofensa. Después de aquel cumpleaños, la actitud de Javier y Valeria hacia mí cambió radicalmente. El respeto superficial que me habían mostrado se desvaneció, dando paso a una arrogancia y una falta de consideración cada vez más evidentes. Como usted vive sola, sus gastos de comida y servicios deben ser muy bajos, decían. Qué suerte la suya, recibir dinero sin tener que trabajar. Nosotros, en cambio, nos matamos todos los días. Comentarios de ese tipo se volvieron el pan de cada día. Las palabras de Valeria, en particular, estaban cargadas de veneno y herían profundamente mi alma. Al principio, Javier intentaba tímidamente corregir a su esposa, pero poco a poco empezó a hacerle eco. Bueno, mamá, es verdad que tú sola no gastas mucho. Nosotros tenemos a Isabela, la hipoteca. Son muchos gastos. Deberías entender un poco más nuestra realidad. Un sábado por la tarde, fui a su casa para llevarle a Isabela unos materiales escolares que necesitaba. Mientras me quitaba los zapatos en la entrada, escuché la voz de Valeria que venía de la sala. Hablaba por teléfono con una de sus amigas. Sí, mujer, la pensión de mi suegra es como de 8,000 pesos, ¿te imaginas? Y de eso nos da 5,500 a nosotros. Haz cuentas. Esa señora vive con 2,500 pesos al mes. Ya a otro lado del teléfono se escucharon risas. Increíble, ¿verdad? Ni idea de cómo le hace. Pero como nunca se queja, pues supongo que está bien. Ya ves cómo son los viejitos, parece que pueden vivir con muy poco. Me quedé paralizada en la entrada, con el corazón hecho un nudo. Me estaban usando como tema de burla, como un chiste entre amigas. Y vieras qué sencilla es la señora. Siempre con la misma ropa, come puras cosas baratas. Pero bueno, con lo que recibe de pensión, tampoco puede quejarse, ¿verdad? Salí de allí en silencio, sin hacer ruido. Pensé en hablar con Javier, pero sabía que no me entendería. Últimamente, sentía que mi hijo solo me veía como una fuente de dinero, nada más. Pero la herida más profunda llegó cuando me enfermé. Un resfriado mal cuidado se convirtió en fiebre alta, y decidí que debía ir al médico de la colonia. Justo ese día, Valeria me había llamado para pedirme que fuera a ayudar a Isabela con una tarea. Le expliqué que me sentía muy mal y que tendría que ir en otro momento. Valeria, discúlpame, hija. Hoy no podré ir. Amanecí con fiebre y voy a ir al doctor. La respuesta de Valeria fue un golpe brutal, su voz cargada de fastidio. ¿Otra vez al doctor? Si tiene dinero para eso, ¿por qué mejor no nos lo da a nosotros?
con lo pobre que es, no debería andar haciendo gastos inútiles. Le estoy diciendo que nos falta dinero para los libros de Isabela y usted piensa en doctores. Que ir al médico fuera considerado un gasto inútil. El impacto de sus palabras fue devastador. Se me negaba incluso el derecho a cuidar de mi propia salud. Mientras tanto, veía cómo la vida de mi hijo y su esposa florecía gracias a mi ayuda. Javier se había comprado un nuevo celular de última generación y Valeria iba con frecuencia a un salón a arreglarse las uñas. Disfrutaban de varias salidas a restaurantes cada mes. Pero si yo intentaba gastar un poco en mí misma, inmediatamente recibía una advertencia. ¿En serio va a gastar en eso, suegra? Espero que no esté pensando en reducirnos la ayuda, ¿verdad? Hablaban de mi dinero como si fuera suyo por derecho. El punto de quiebre definitivo ocurrió un domingo. Fui a visitarlos vistiendo una de mis blusas más viejas, y la mueca de desprecio en el rostro de Valeria fue instantánea. Suegra, siempre anda con la misma ropa. Ya que recibe una pensión, ¿no podría vestirse un poco más decente? La verdad, me da vergüenza. ¿Qué van a pensar los vecinos si la ven así? Esa frase, tan cruel y desalmada, fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. He trabajado honradamente por más de 40 años. Mi pensión es un derecho que me gané, no una limosna. No había ninguna razón para que me humillaran con frases como con la pensión que recibe o con lo pobre que es. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, lloré amargamente. ¿En qué me había convertido para mi propio hijo y su esposa? ¿En una simple cartera andante? Después de 3 años de apoyo incondicional, de haberles dado más de 200,000 pesos, no recibía gratitud, sino desprecio y burlas. No podía soportar más esa situación tan injusta. Mirando el retrato de mi Mateo, le susurré entre sollozos, Mateo, mi amor, ¿qué debo hacer? He intentado ser fuerte por ellos, pero ya no puedo más. En la fotografía, Mateo me sonreía con la misma ternura de siempre. Estaba segura de que él jamás habría permitido una situación así. La humillación acumulada durante años se apoderó de mi ser. Sentí con una certeza abrumadora que había llegado el momento de poner fin a todo aquello. El lunes por la mañana, con la decisión firmemente tomada, llamé a Javier. Javier, necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Puedes venir el próximo domingo? Y por favor, que Valeria venga también. Es algo que ambos deben escuchar. Claro, mamá. ¿Es algo grave?, preguntó él, con un tono de curiosidad. Lo hablaremos cuando nos veamos. Esa semana fue un punto de inflexión en mi vida. Cada noche, me sentaba frente a la foto de Mateo y reflexionaba sobre mi decisión, reafirmándola una y otra vez. El domingo por la tarde, Javier y Valeria llegaron a mi casa. Ambos tenían una expresión tensa. Isabela, me dijeron, estaba jugando en casa de una amiga. Nos sentamos a la mesa de la sala, uno frente al otro, y yo, con una calma que ni yo misma esperaba, fui directo al grano. La ayuda económica que les he estado dando durante estos 3 años se termina este mes. Sus rostros palidecieron al instante, como si un rayo los hubiera fulminado. ¿Qué? No puedes hacernos esto de repente, exclamó Valeria, siendo la primera en reaccionar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer el próximo mes? Javier, con el pánico dibujado en su cara, se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿por qué dices eso? ¿Hicimos algo malo? Observé sus reacciones con una frialdad glacial y comencé a exponer mis razones. He seguido ayudándolos durante 3 años, pero en ese tiempo, su actitud hacia mí ha cambiado por completo. Al principio me lo agradecían, pero últimamente. ¿Qué ha pasado? Valeria intentó defenderse. Claro que se lo agradecemos. Pero, suegra, usted también es familia. Es normal que la familia se ayude cuando hay problemas, ¿no? Solté un suspiro largo y cansado. Precisamente porque somos familia deberíamos respetarnos. Y ustedes dos me han menospreciado y se han burlado de mí. Les di ejemplos concretos.
¿Qué creen que siento cuando me dicen, con la pensión que recibe, o, con lo pobre que es? ¿Tienen idea de cuánto me dolió que llamarás, gasto inútil, a mi visita al doctor? El rostro de Valeria se enrojeció ligeramente. Bueno, quizá no fueron las mejores palabras, pero es que es verdad. Usted recibe su pensión y nosotros tenemos que trabajar duro. A usted le llega el dinero sin hacer nada. Esa última frase fue la que selló mi determinación. Que consideraran mi pensión como dinero que llega sin hacer nada fue lo más doloroso de todo. Valeria, la pensión es la recompensa por más de 40 años de trabajo y cotizaciones, míos y de mi esposo. No es dinero que me regalen por caridad. Javier atacó desde otro ángulo. Pero mamá, tú vives sola. Con 2.500 pesos al mes te sobra. Nosotros tenemos a Isabela, la hipoteca. ¿Quién crees que la tiene más difícil? Que quieras usar toda tu pensión para ti sola es muy egoísta. Las palabras de mi hijo me decepcionaron profundamente. Javier, me has roto el corazón. ¿De verdad no entiendes el sacrificio que he hecho por ustedes durante 3 años? Valeria añadió más leña al fuego. La verdad es que usted solo piensa en sí misma, suegra. No le importa lo mal que lo estamos pasando. Qué fácil es su vida, todo el día en casa con su pensión. Al escucharlos, tuve la certeza absoluta de que no tenían la menor intención de entenderme. Me puse de pie. Se acabó. No recibirán ni un centavo más de mi parte. A partir de ahora, su vida es su responsabilidad. Javier y Valeria se miraron, desconcertados. Claramente, no esperaban esa reacción. Mamá, no digas eso. Somos familia, tenemos que ayudarnos. Pero mi decisión era inquebrantable. Precisamente porque somos familia deberíamos respetarnos. Pero ustedes me desprecian y me humillan. Eso no es una familia. De repente, Valeria estalló en cólera. Pues si no nos va a ayudar, olvídese de nosotros. Considere rota la relación familiar. Y no volverá a ver a su nieta, se lo aseguro. Le diré a Isabela que su abuela es una persona egoísta y cruel. Javier apoyó a su esposa. Nunca pensé que fueras tan fría, mamá. Así que si estamos en problemas, simplemente nos darás la espalda. No volveremos a poner un pie en esta casa. Les di la espalda sin mirar atrás. Su vida es suya. Asuman su responsabilidad. Yo ya no tengo nada que ver. Mientras se ponían los zapatos en la entrada, escuché los gritos de Valeria. Ya verá cómo nos llama pronto. Cuando se sienta sola y triste, vendrá a buscarnos ofreciendo dinero. Y entonces le pediremos 10.000 al mes. Vieja insolente. Esas palabras confirmaron mis peores sospechas. Para ellos, yo no era más que un cajero automático. Cuando se fueron, volví a hablar con la foto de mi esposo. Mateo, ¿hice lo correcto? Ya no podía más. Después de tantos años de ayuda, mira cómo me pagan. El rostro de Mateo en la foto parecía sonreírme con ternura. Estaba segura de que él me diría, lo hiciste bien, Sofía. Esa noche, para poner en orden mis pensamientos, revisé mis viejas libretas de gastos. En 3 años, les había dado un total de 200.000 pesos. No era una cantidad pequeña. Era dinero que había salido de sacrificar la mayor parte de mi pensión. Y al final, solo recibí insultos. Habían pisoteado mi dignidad como persona. A partir de mañana, sin la carga de esos 5.500 pesos, podría disponer de mis 8.000 pesos de pensión íntegramente para mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de alivio económico. Pasaron 3 meses desde que corté la ayuda. En todo ese tiempo, no hubo ni una llamada, ni un mensaje de Javier o Valeria. Tampoco de Isabela. Pero no me arrepentía. Al contrario, sentía una ligereza en el alma que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, podía usar mi pensión para mí. Empecé a permitirme pequeños lujos,
Una vez a la semana compraba pescado fresco o un buen corte de carne, usaba la calefacción sin remordimientos, salía a tomar un café con mis amigas, compraba libros nuevos. Pero el cambio más grande fue la liberación de la carga mental. Un viernes por la tarde, el timbre de la casa sonó. Al mirar el monitor, vi a Javier y a Valeria. Estaban visiblemente más delgados, sus rostros marcados por el cansancio. Valeria, en particular, tenía las mejillas hundidas y profundas ojeras. Su ropa ya no era tan llamativa, se veía desgastada. Abrí la puerta. Javier inclinó la cabeza profundamente. Mamá, lo siento mucho. Estábamos completamente equivocados. Valeria, sorprendentemente, también se disculpó. Suegra, nuestra actitud fue terrible. De verdad, perdónenos. Por favor, déjenos arreglar las cosas. Los hice pasar a la sala, pero no tenía intención de abrirles mi corazón. Eran las mismas personas que no se habían molestado en llamar en 3 meses. ¿Arreglar las cosas? ¿O es que necesitan dinero otra vez? La expresión de Javier se llenó de angustia. Bueno, es que la vida se ha vuelto muy difícil. Desde que nos quitaste la ayuda, cada mes terminamos en números rojos. Tuvimos que sacar a Isabela de sus clases. Valeria, con los ojos llorosos, suplicó, suegra, estamos al límite. El sueldo de Javier no alcanza para nada. He intentado conseguir más horas en el trabajo, pero no hay nada. Así que era eso, dije fríamente. Solo me necesitan cuando el dinero se acaba. En 3 meses, ni una sola llamada para saber si estaba viva o muerta. Javier intentó defenderse desesperadamente. No es así, mamá. De verdad que hemos reflexionado. Te queremos mucho. Pero mi decisión ya estaba tomada. Es demasiado tarde. Ya vi su verdadera cara. Solo vienen a pedir perdón convenientemente cuando están ahogados en deudas. No quiero más esa relación. Justo en ese momento, como una señal del destino, volvió a sonar el timbre. En el monitor apareció el rostro del señor Garza, mi asesor del banco, que me visitaba una vez al mes para revisar mis inversiones. Discúlpenme, tengo una visita del banco. Mientras me dirigía a la puerta, Javier y Valeria me siguieron, con una curiosidad evidente en sus rostros. El señor Garza me saludó cortésmente y abrió su maletín. Doña Sofía, buenas tardes. Primero, sobre su depósito a plazo fijo, el de 1 millón de pesos ha vencido. ¿Desea renovarlo o retirar una parte? Cuando volvimos a la sala, los ojos de Javier y Valeria estaban abiertos como platos. Jamás hubieran imaginado que yo tuviera un depósito de esa magnitud. El señor Garza continuó. Y en cuanto al fondo de inversión, sigue rindiendo muy bien. El valor actual supera los 5 millones de pesos. Este mes ha generado dividendos por unos 60,000 pesos. Me gustaría proponerle un nuevo producto con mejores tasas de interés, ¿qué le parece? Javier y Valeria estaban absolutamente petrificados, con la boca abierta, escuchando al asesor. Yo le respondí con calma. El depósito a plazo fijo, por favor, renuévelo. Sobre el nuevo producto, déjeme los documentos y lo revisaré más tarde. Después de que el señor Garza se fue, un silencio pesado se instaló en la sala. Finalmente, Javier logró hablar, con la voz temblorosa. Mamá. Lo que acaba de decir ese señor. Valeria, también temblando, preguntó, suegra. Es verdad. Los miré fijamente y les confesé la verdad. El fondo de retiro de mi esposo era de 1 millón de pesos. Y el resultado de 30 años de inversiones nos ha dejado con un patrimonio de casi 6 millones. El rostro de Javier se puso blanco como el papel. Entonces, ¿por qué vivías así? Porque se lo prometí a mi esposo. Vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, era lo que Mateo siempre decía. Valeria rompió a llorar. No lo sabíamos. Suegra, perdónenos, por favor. Le dijimos cosas horribles.
Nunca imaginamos que usted era rica. Javier intentó arrodillarse. Mamá, de verdad, lo siento. Estábamos completamente equivocados. Juzgarte por tu dinero fue lo más bajo que pudimos hacer. Pero mis sentimientos no cambiaron. Este dinero pensaba dejárselos a ustedes en el futuro. Lo cuidaba con ese propósito. Pero mi forma de pensar ha cambiado. Después de ver su actitud, he empezado a dudar de que merezcan heredar algo. Valeria, presa del pánico, insistió, suegra, por favor. Le juro que hemos aprendido la lección. Nunca más le faltaremos al respeto. Negué con la cabeza. La persona a la que ustedes llamaban, pobretona, y se burlaban, resulta que era mucho más rica que ustedes. Pero ese no es el punto. No se trata de cuánto dinero hay, sino del respeto. Javier continuó suplicando. Mamá, sé que nos equivocamos, pero somos familia. ¿No podemos olvidar lo que pasó y empezar de nuevo? Me puse de pie. ¿Saben lo que sentí durante 3 años, mientras ustedes me menospreciaban y me humillaban llamándome vieja pensionada? La herida en la dignidad de una persona no se cura tan fácilmente. Por favor, váyanse. Se levantaron a regañadientes, pero en la puerta hicieron un último intento. Mamá, por favor, te lo ruego. Estamos desesperados. Piensa en Isabela. Valeria, llorando, añadió, ¿no te da pena tu nieta, suegra? Se pondrá muy triste si su abuela desaparece de su vida. Mi resolución era firme. Lo siento por Isabela. Pero con la educación que ustedes le están dando, es probable que ella también termine despreciándome. Así que es mejor para todos si no nos relacionamos. Cerré la puerta suavemente. Al otro lado, escuché sus sollozos, pero mi corazón ya no se conmovió. El recuerdo de 3 años de humillación era una cicatriz demasiado profunda para ser borrada. Ha pasado 1 año desde aquel día. Tomé la decisión de cambiar mi vida por completo. Vendí la casa de Coyoacán, llena de recuerdos, y me mudé a un lujoso apartamento en el piso 12 de un edificio en Santa Fe. La renta de 25,000 pesos mensuales es alta, pero puedo permitírmela. Con seguridad 24 horas y servicio de conserjería, es el entorno ideal para una mujer mayor que vive sola. El apartamento es más pequeño, pero tiene una vista espectacular de la ciudad y está bañado por el sol todo el día. 2 veces por semana, la señora Carmen viene a ayudarme con la limpieza y la ropa, lo que me permite tener más tiempo para mí. Para las cenas, contrato un servicio de comida a domicilio que se encarga de que mi dieta sea balanceada, liberándome de la carga de cocinar. Con el tiempo y el dinero que ahora tengo, me inscribí en las clases de cerámica y caligrafía que siempre quise tomar. Al principio, era torpe con la arcilla, pero ahora puedo hacer pequeñas tazas y platos. La sensación de logro al terminar una pieza es incomparable. También he comenzado a viajar. Una vez al mes, visito un pueblo mágico o una ciudad colonial. He estado en San Miguel de Allende, en Oaxaca, en todos esos lugares que con Mateo siempre decíamos algún día iremos. A veces, mientras me sumerjo en unas aguas termales, pienso en él, pero ya no con tristeza, sino con una profunda gratitud. Mateo, mi amor, gracias a lo que me dejaste, estoy viviendo esta vida tan plena. Incluso mis reuniones con amigas han cambiado. Antes íbamos a restaurantes económicos, ahora disfrutamos de comidas tranquilas en lugares más elegantes. Sofía, te ves radiante últimamente, me dijo una de ellas el otro día. Pero el cambio más significativo ha sido mi estado de ánimo. Liberada de la presión y el sentimiento de inferioridad, siento una paz y una felicidad que me permiten vivir cada día a mi propio ritmo. Todavía recibo cartas de mi hijo y mi nuera una vez por semana. Son cartas de disculpa. Javier me cuenta lo difícil que es su situación económica y me habla de Isabela. Mamá, de verdad estamos arrepentidos. Isabela pregunta mucho por ti. ¿No nos darías una última oportunidad? Las cartas de Valeria son más emotivas. Suegra, nuestra vida es un infierno.
El sueldo de Javier no alcanza y las deudas crecen. Ya no podemos pagar la educación de Isabela. Por favor, perdónenos. A veces, las letras están corridas por las lágrimas. Una vez al mes, también recibo una carta de Isabela, escrita con su caligrafía infantil. Abuela, ¿estás bien? Te extraño mucho. Quiero volver a comer tus galletas. Leer sus palabras me duele. Sé que la niña no tiene la culpa. Pero ya no estoy dispuesta a perdonar. No es una cuestión de dinero, sino de dignidad. La herida que me causaron es demasiado profunda. Vieja pensionada, pobretona, vieja insolente. Esas palabras no se olvidan. El recuerdo de 3 años siendo juzgada y despreciada únicamente por mi situación económica no se puede borrar. Sé que, con el tiempo, Isabela, influenciada por sus padres, también aprenderá a despreciarme. Le enseñarán que su abuela es una persona cruel que, teniendo dinero, se negó a ayudarlos. Por eso, es mejor para todos mantener la distancia. Hoy, en mi clase de cerámica, estoy intentando hacer un jarrón grande. Mientras amaso la arcilla, siento una gran calma. A mis 76 años, por fin he empezado a vivir mi propia vida, pienso, y una sonrisa se dibuja en mi rostro. Estoy segura de que Mateo, desde el cielo, está feliz por mí. Sofía, cuídate mucho. Es tu vida, y mereces ser feliz. Siento como si escuchara su voz. Al final de mi vida, he aprendido una lección importante. Ser familia no significa tener que soportarlo todo. Proteger la propia dignidad es fundamental. Vivir con sencillez es una virtud, pero no hay necesidad de mantener una relación en la que te menosprecian y se burlan de ti. Cuando me pidieron ayuda, se la di con gusto. Pero lo que recibí a cambio no fue gratitud, sino desprecio. Mi hijo y su esposa, según sé, siguen en aprietos. Javier tuvo que buscar un segundo trabajo y Valeria aumentó sus horas en el Oxxo. Tuvieron que recortar muchos de los gastos de educación de Isabela. Pero ese es un problema que deben resolver por sí mismos. Deben aprender a valerse por sus propios medios, sin depender de mí. El precio que pagaron por pisotear la dignidad de una persona fue muy alto. Yo, ahora, disfruto cada día de mi vida. La satisfacción de crear algo con mis manos, la libertad de viajar, las conversaciones con mis amigas, la buena comida y la comodidad de mi hogar. Todo esto colorea mi nueva vida. Finalmente he entendido que el dinero está para usarse. La promesa que le hice a mi esposo de vivir modestamente era importante, pero cuidarme a mí misma lo es igualmente. Las cartas de disculpa probablemente seguirán llegando. Pero mis sentimientos no cambiarán. Cada vez que recuerdo esos 3 años de humillación, comprendo lo difícil que es perdonar. Y hoy, de nuevo, me dirijo a mi clase de cerámica. Seguiré creando, viviendo y valorando el resto de mi vida. La pobre pensionada que mi familia despreciaba, en realidad, tenía el poder de forjar una vejez más rica y plena que nadie. Y solo por haber descubierto eso, quizás aquella dolorosa experiencia tuvo algún sentido. Mi nueva vida, a los 76 años, apenas acaba de comenzar. Mateo, soy muy feliz ahora. Gracias por el regalo que me dejaste, por estos días maravillosos.